Les quiero invitar a que pueda abrir su Biblia en la modalidad de que la tenga. En Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. En el capítulo 2. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. ¿Puestos en pie, por favor? Damos lectura al pasaje bíblico. ¿Lo encontraron todos? ¿Sí? Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vamos a leerlo nuevamente porque es un solo versículo, pero es muy decidor en este tema. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pueden tomar asiento ahora. Hermanas, hermanos, el día de hoy hemos querido convocarles a este retiro para exhortarles un poco sobre, en lo que respecta a mí, un tema que está siendo no solamente un tema de sociedad, no solamente un tema de Chile, es un tema mundial, que es la salud mental. No vengo acá a vestirme de psicólogo y a rehabilitarlos en algún área, porque no, Dios me llamó a ser pastor, ¿ya? Por lo tanto, mi mirada el día de hoy es una mirada pastoral al tema. Incluso no voy a detenerme en algunas definiciones, solamente voy a mencionarles las tres principales causas de que hoy día estemos hablando de salud mental, ¿ya? Pero mi definición va a ser más práctica que técnica. ¿Y qué me inspira esto? Dos experiencias que pasaron en los últimos 5 meses. La primera, ustedes saben que fui invitado a Chiloé a predicar en un evento de jóvenes. Y para mí fue muy especial y única la experiencia en la cual Dios comenzó a tratar conmigo sobre lo que hoy día también en parte les voy a compartir, que fue precisamente sobre la salud mental. Por primera vez el Señor no solamente me dice del tema que tengo que hablar, sino cómo lo tengo que tratar. Y cuando lo abordo de la manera que lo planteo, fue algo que hubiese parecido dinámico. Ya el pastor esto lo hizo porque estamos hablando de jóvenes. Los dividí en grupos de 6 y cada uno tuvo que representar el tema que yo les asigné. Depresión en jóvenes, estrés en la juventud y ansiedad en la juventud. ¿Sabe que a la primera exposición, a la primera dramatización, Dios mismo a través de ellos comenzó a ministrarles? Porque incluso para algunos fue tan fácil dramatizarlo ¿y a qué se debió eso? A que muchos de ellos estaban viviendo eso. Entonces tuvieron que decir: ¿sabe qué? Yo estoy pasando eso. Cuando comenzaron a definir las características de la depresión, las características del estrés, las características de la ansiedad. Pero si eso lo estoy pasando yo, ya. Y salieron de manera tan espontánea las representaciones
que Dios comenzó a hablar a través de ellos y el altar después se nos llenó con jóvenes, adolescentes, incluso niños, queriendo ser restaurados en su salud mental, porque algunos de ellos ya habían tenido intentos de suicidio. Estamos hablando de jóvenes que sirven activamente en la iglesia. Y la segunda experiencia la vivimos en el campamento de jóvenes. Un muchacho que estaba coordinando, yo asumo que lo sintió del Señor, porque el tema de la predicación de ese día no tenía nada que ver con lo que sucedió, ni con lo que él mencionó. Solamente él sintió de compartir su experiencia, porque hace unos meses él se le diagnosticó el tema de depresión. Y luego de él haber pasado esta experiencia con el Señor y saber de que tenía una raíz espiritual, y no solamente haberlo compartido en su iglesia y haber sido de bendición en su iglesia, el Señor lo hace mencionar esto en el campamento. Hermanos, nuevamente el altar se llenó de jóvenes, adolescentes y preadolescentes que manifestaban haber tenido alguna situación que estaba mencionando este hermano. ¿Y sabe lo que más me preocupó? No necesariamente que hubiese existido un montón de jóvenes pasando. Algunos de ellos eran miembros de mi iglesia. Y yo ante eso no puedo ser indiferente. Por eso que hoy día me veo en la necesidad de poder hablarles esto. Y por eso quiero que usted escuche con mucha detención. Es más, este tema está siendo grabado, no solamente como recordatorio para quienes estuvimos acá, sino que para mí es tan importante este tema que no quiero que los hermanos que por razones justificadas no pudieron estar dejen de escuchar esta exhortación, porque siento que es de Dios. Los dos temas son extremadamente importantes en el tiempo que estamos. Como yo ya les mencionaba, los principales problemas que hoy día tenemos son estrés, ansiedad y depresión. Como yo les dije, quiero darles una definición práctica de esto y lo voy a ordenar de esta manera. Depresión primero, estrés y ansiedad. En ese orden. ¿Por qué? Porque la depresión se define como un exceso de pasado. ¿Usted se da cuenta que los depresivos solo piensan en el pasado? Es que antes era esto, siempre hablan en el tiempo pasado. ¿Por qué? Porque la depresión genera tener una fijación hacia el pasado. ¿Ya? Entonces la gente que vive en depresión es la gente que no solamente recuerda, no es solo recuerdo del pasado, sino que es prácticamente vivir en las sensaciones del pasado. El estrés, que es la segunda, es exceso de presente. Cuando estoy extremadamente agobiado, tengo... hoy día en TikTok veía, soy el chico reuniones. Fijo que estoy en reuniones para salir de reuniones. No puedo contestarte porque estoy en una reunión y estoy por entrar a otra reunión. Hoy día estamos en el tiempo de la multitarea. Mientras estoy haciendo esto, ya estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana, en que ya hay que comprar el disfraz para el tema del colegio, que viene una actividad en la iglesia y que también viene el aniversario de mi suegro o lo de mis papás y tengo que ir para allá, que el control médico en Concepción, y estamos todos preocupados de muchas cosas menos del presente, del dónde estoy yo ahora. Por eso es que cuando comenzamos a hablar y comenzamos a preguntar en los cultos, hermana Margarita, ¿puede pedir la ofrenda? Perdón, ¿qué, pastor? Disculpe que no le presente. ¿Por qué? Porque estamos con exceso de presente, con tareas inmediatas que no nos permiten disfrutar el hoy.
Y el tercer punto es la ansiedad, que es el exceso de futuro. ¿Cuánto ansioso hay aquí? Digan amén. ¡Amén! Yo les aseguro que si hacemos un culto para ansiosos, la iglesia se llena. Llegamos antes y ojalá que termine pronto, porque tengo cosas que hacer. No me den ideas. ¿Ya? Pero el ansioso sobrepiensa en el futuro. ¿Qué voy a hacer? Estoy en primero medio y no sé qué estudiar. Voy a tener que entrar a un preuniversitario. Mi hija tengo que ahorrar para el estudio de mi hija. Chuta, y no me va a dar mensualmente porque ya y empiezo a sacar los cálculos. Pastor, ¿y cuántos años tiene su hija? Va a cumplir 4. Pastor. Entonces, prefiero en estas instancias echarme yo a la parrilla. ¿Ya? Pero por todo esto, hermanos, nos damos cuenta que este es un tema que no solamente atañe a los jóvenes, son cosas que nosotros también estamos viviendo. El problema es que eso no nos damos cuenta que está afectando nuestra espiritualidad, o si no hemos dado cuenta, probablemente nos afecte sin que se note en la superficie, que es mucho peor. Corporalmente, las enfermedades más peligrosas son las que no se manifiestan, los que no generan síntomas corporales. Hay algunos cánceres que cuando se manifiestan es porque ya hizo metástasis en otros órganos. Ya. El problema de la salud mental es que nosotros después vemos a un muchacho cortándose las venas, pero no nos dimos cuenta que ese muchacho estaba teniendo problemas, ya estaba teniendo cambios en su comportamiento, estaba teniendo cambios de actitud, perdió a todos sus amigos, se volvió solitario. Y ahí tenemos un problema. Por eso que mi enfoque no es tan técnico para nada, mi enfoque hoy día es pastoral. Por lo tanto, hermanos, ante esta realidad, quienes somos padres cristianos, debemos tomar acciones, principalmente en la prevención. Por eso aquí me encanta ver padres de todas las edades. Debemos actuar primero para prevenir y en segundo lugar para intervenir. Porque ¿qué significa que tengamos que intervenir? Que ya tengo un caso, pastor. Tengo mi hija, tengo mi hijo, tengo mi nuera incluso. E indirectamente está afectándome porque mi hijo no sabe qué hacer. Bueno, hay que intervenir. Pero ¿intervenir en qué sentido? Con herramientas espirituales. Recuerde, yo aquí estoy actuando y exponiéndolo a ustedes como pastor, no como psicólogo, no como psiquiatra, como pastor. Por lo tanto, de lo primero que voy a comenzar a hablar es de la prevención. Luego voy a hablar de la intervención y luego quiero terminar con un tema que es relevante tanto en la prevención como en la intervención. ¿Ya? Por eso que lo dejo al último. La primera parte, hermanos. ¿Cómo podemos prevenir esto? Lo primero, papito, mamita. Como decía el profesor Rosa, papi, mami, niños. La oración intercesora. Eso es lo primero, hermanos. Porque la oración intercesora tiene 3 efectos importantes, bíblicamente hablando. Lo primero es que cuando nosotros oramos, intercedemos por nuestros hijos, que no es lo mismo la oración personal, la oración devocional, donde yo presento mis necesidades delante del Señor. No. Aquí la oración intercesora es que usted se arrodille solo para orar por las necesidades de otro. Y ese otro es sus hijos. ¿Ya? Esa oración. No es que usted pide perdón por sus pecados, después le pide que el Señor le dé comida para el perro y después se acuerda de su hijo. No. Usted ora exclusivamente
por las necesidades de otro como si fueran de usted. De eso se trata la oración intercesora. No es una oración desde la distancia. Señor, te lo pido para que cuando te acuerdes. Señor, no. Señor, si yo estuviera en sus zapatos, yo me sentiría de esta manera. Por eso, Señor, te pido que intervengas pronto. Hay padre, hay una madre, Señor, hay una situación económica, en fin. Tengo que orar con empatía. Esa es la palabra actual que se ocupa en este tiempo. Empatía. Ponerme en los zapatos del otro. Eso es la oración intercesora. Entonces yo me pongo en los zapatos de mi hijo y oro por él. Porque esto genera primero que aleje a Satanás y las obras de Satanás. Cuando usted intercede por su hijo, Satanás huye. Hay testimonios hermosos sobre esto. No solamente bíblicamente, sino que hay testimonios a lo largo de todo el mundo. Si usted indaga YouTube, se va a dar cuenta de que hay un montón de testimonios que validan la oración de un padre o la oración de una madre. Segundo, cuando usted ora por sus hijos, intercede por sus hijos, activa las promesas de Dios y las bendiciones de Dios para sus hijos. Por ejemplo, la promesa de protección es algo que está garantizado en la Biblia. Usted no es que su hijo no esté protegido si usted no ora. No, esa es una promesa del Señor. Y la ventaja que eso sea una promesa de Él hacia nosotros y no al revés, es que Él no cambia. No pone en cuestionamiento. Sus promesas no son condicionales como nuestros tratos con los hijos. Si tú me sacas una nota sobre 6.5, yo te compro lo que tú me estás pidiendo en Navidad. Eso es condicional. Hay una condición para que se dé una regalía. No, acá la protección está. Basta con ser justo y dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros. Ya está. Hay que tomarla. Entonces la oración intercesora hace que nuestros hijos para ellos se activen esas bendiciones. Que ellos son cabeza y no cola. Esa es una tremenda bendición, hermanos. Pero también, porque estos dos puntos son muy sabidos por todos nosotros. Pero cuando hablamos de que la oración intercesora es relevante, es porque también Dios revela cuando la cosa anda mal. Pero Dios no va a ir a golpearte la puerta con un profeta, va a andar preocupándose de ir a decirte, hermana Paola, sabe que su hijo, el Señor me lo mostró con cadenas, y cadenas negras, con algún nombre aquí. Porque esa hermana también tiene hijos. Cada quien debe interceder por sus hijos y Dios revelará cuando la cosa anda mal. Y Dios habla antes de tiempo. Dios es Dios de prevención. Incluso por una sencilla razón, yo le estimulo a que usted busque la respuesta directa del Señor. ¿Sabe por qué? Porque voy a poner un caso hipotético. Dios trata conmigo. Yo estoy orando al Señor y Dios me revela algo con respecto a mi esposa. Y yo estoy orando, Señor, ¿sabes qué? Siento esto, algo me hace levantarme en la noche, y los hombres somos buenos para dormir en la noche. Entonces, que un hombre se levante en la noche para orar es porque el Señor tiene que haber tenido 5 toneladas de puñetes para que ese hombre despertara. Los hombres digan amén. Hay algunos que están durmiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Resulta que después de todo del proceso que pasa, y Dios por misericordia usa a alguien, después cuando cuento mi testimonio de lo que pasó con mi esposa, viene alguien y me dice, ¿sabe qué, pastor? Yo tenía que habérselo entregado hace 6 meses atrás, pero ahora se lo entrego, no sé si vale. Por eso, no busque
la voz de una persona, que sea Dios quien decida hablarle a través de una persona, que no es lo mismo. Pero si usted espera la voz de una persona, se le puede pasar un montón de cosas, cuando Dios perfectamente quiere tratar con usted. Por eso es que es importante interceder por los hijos, porque Dios da esto en oración. Y recuerde, antes de tiempo. Lo otro, hermano, debemos tener una cultura de bendición y de honra hacia nuestros hijos. Debemos saber bendecir a nuestros hijos. A veces tenemos un lenguaje tan despectivo hacia ellos. Y me refiero a despectivo, somos buenos para ponerles sobrenombres despectivos. Y usted sabe que la palabra bendición viene del verbo bendecir. O sea, decir bienes, decir cosas buenas, decir cosas positivas. Eso es bendecir. Y maldecir es todo lo contrario, decir malas cosas. Pero obviamente la palabra maldición es una palabra que a veces ni siquiera queremos pronunciarla porque sabemos que tiene una connotación espiritual negativa. Pero cuando usted le pone sobrenombre a su hijo, o cuando deja que personas le pongan sobrenombres que marcan su identidad, usted también está participando de esa maldición. Entonces debemos comenzar a hablar cosas positivas de nuestros hijos y hacia nuestros hijos, ¿ya? Porque usted ni se imagina lo poderoso que es una palabra positiva suya hacia su hijo, sobre todo de un padre y una madre cristianos. Son como decretos divinos, hermana. Incluso en el tiempo del Antiguo Testamento, en la época de los patriarcas, cuando nacía un hijo, mientras estaba en el parto, esa mujer con sus sirvientas o con las parteras que le ayudaban, el padre estaba fuera de la tienda donde se estaba concibiendo su nuevo hijo, y él estaba escribiendo el destino de su hijo, tallándolo en una madera. Tú vas a ser grande, vas a lograr lo que yo no alcancé. Y hombres como Abraham, que eran inmensamente ricos, tenía cientos de sirvientes Abraham. O sea, y yo siempre lo he dicho, una persona acá adinerada podría tener 3 nanas. 3 nanas. Cada una con el sueldo que le corresponda, justo, un buen sueldo. Alguien con un buen salario, 3 nanas. Él tenía cientos, no solamente de mujeres, al alero de su esposa, de todo lo que tiene que ver con el andar de su familia. Abraham, por otro lado, por sus bienes, por sus animales. Y aún así Abraham deseando el bien para sus hijos, que fueran más grandes que él. Entonces debemos adoptar esa cultura de honra, hermano. Ya sea de bloquear esos epítetos que de repente aparecen contra nuestros hijos, pero también nosotros diciéndole: no, vaya, mi genio, mi científico, vaya para allá, que Dios lo ayude. Y al muchacho le llaman en matemática. Pero vaya y usted decrete una palabra: vaya para allá mi puntaje nacional. Que los otros se rían, hasta que él se ría. Pero usted sabe la potencia que tiene eso en el mundo espiritual. Yo le aseguro que a la segunda, tercera vez, cuando ese niño comience a internalizar de que, oye, pero si soy un genio, hasta usted va a generar una influencia en su autoconcepto. Sobre todo cuando son niños más reprimidos, más introvertidos. Así que lo que usted dice de sus hijos es importante. Lo otro es el testimonio, hermanos. El ejemplo que le estamos dando. Lamentablemente, hoy día hay muchos jóvenes que, siendo criados en la iglesia, se alejan de la iglesia porque principalmente sus padres, en un muy bajo porcentaje, es alguien de la iglesia.
pero no vieron coherencia en la vida de sus papás. Y hablo de coherencia, no de mal ejemplo. Porque, hermanos, aquí es muy fácil ser cristiano. Pero en la casa, pero ¿cómo soy yo en distintos ámbitos? No quiero poner ningún ejemplo, porque si pongo un ejemplo me voy a ir por la tangente y me pierdo. Pero coherencia, hermano, eso es lo que quieren nuestros hijos, ver coherencia. Yo soy de un pastor que tiene un niñito, al menos cuando yo lo conocí tenía unos 8 años. Ahora debe estar como en unos 12. Hay un pastor de Temuco que el niño preguntándole a otro pastor, una consulta, mi papá ya comenzó a predicar. No, pero parece que ya va a pasar el púlpito. Ya, porque me gusta escuchar a mi papá predicar. Y lo primero que hice, pensé 2 cosas. Ni yo era así con mi papá, y no sé si mi hija sea así conmigo. Pero algo bien está haciendo ese hombre entonces, para que su hijo quiera escucharlo predicar. Estamos hablando de niños de 8 a 10 años cuando este niño dijo eso. Ahora puede estar un poco mayor. Y usted sabe que el lenguaje que uno tiene para la iglesia es más de adultos que de niños. Pero eso quiere decir de que hay algo positivo que se está haciendo. Y aquí me quiero detener un poco en los estilos de crianza, hermano. Esto es importantísimo para prevenir cosas. Y quiero partir diciendo esto. Nosotros le hemos dado un nombre muy peyorativo a esta generación de cristal. ¿Sí o no? Estos niños, generación de cristal. ¿Por qué razón? Porque tienen poca tolerancia a la frustración. Y nula capacidad de permanecer en algo. Tienen proyectos y el día siguiente ya caducan y vuelven a otra cosa. Incluso por el mismo fenómeno es que para las postulaciones a las universidades se aceptan hasta 3 postulaciones. Y en todas las postulaciones se puede postular más de una vez, porque eso es un fenómeno de sociedad. Y ahora, como la esperanza de vida se amplió, ahora ya una persona de 75 ya no se ve tan abuelito, tan viejito como antes se veía. Así que ahora ya no digamos viejitos, las personas de edad avanzada, ni siquiera adulto mayor, porque algunos son más joviales que uno, más joviales que yo, que tengo 35, pero las personas de edad avanzada andan en bicicleta, tienen proyectos de vida, y eso hizo que el concepto de vejez cambiara. Ya no se asocia a la edad. Por eso es para otro tema. Lo que sí me llama la atención es que al estirarse el límite desde la parte de los adultos mayores, y los adultos mayores también están falleciendo más longevos, está haciendo que la adolescencia dure más. A los 25 años recién alguien dice, hoy parece que me quiero casar. Y yo, sacando los cálculos, mi papá, como a los 20 años, ya tenía a mi hermano mayor. Y a la edad que yo me casé, mi papá me estaba teniendo a mí, segundo hijo. Y probablemente las realidades de aquí, de la gente adulta, sea muy parecida a esto. Era muy raro la persona que se casara a los 30 años, y ya se casaba viejo, ya el tren ya está en sus últimos vagones ya. ¿Sí o no? Pero hoy día 30 años es la edad promedio, ¿cierto? Pero es por un tema de que también la adolescencia se ha prolongado. Hoy día los muchachos a los 18 años con promedio 4 o 5 quieren tener un año sabático. Año sabático, ¿no? Incluso tienen 4 o 5 porque va a todas las clases,
porque lo va a dejar el papá y tiene un 7 por asistencia. O sea, le sacan nota por sentarse en la clase. Nunca antes, en mis tiempos, y ahí me di cuenta que llegué a viejo, en mis tiempos, anotación positiva con suerte. Anotación positiva. Pero hermanos, yo les quiero invitar a que cambiemos nuestra mirada sobre estos niños, sobre esta generación. Porque esta generación se ha enfrentado a cosas que nadie antes había enfrentado. Y quiero mencionarles solo dos cosas. El primer desafío que los jóvenes de este tiempo están enfrentando es la era de la informática y la información. Hoy día podemos saber en tiempo real lo que está pasando en la China, en Singapur, en Estados Unidos, y podemos saber hasta el nombre y el número de zapato de la persona que mató al carabinero hoy día en la noche. ¿Por qué? Porque la era de la informática, pues, hermano. ¿A través de qué nosotros nos comunicamos? A través de las redes sociales. El problema es que ese flujo de información hace que nuestros jóvenes conozcan lo bueno y lo malo. Y lo que para mí es más preocupante, lo verdadero y lo falso. Hoy día los pastores debemos hablar con pinzas, porque hoy día una mala palabra y aparece en la palestra la palabra funa. Funao el pastor, funao el profesor, funao el vecino tanto. Y probablemente ese vecino nunca estuvo ahí, pero su imagen ya quedó marcada. Por eso que digo que lo verdadero y lo falso fluye más rápido y todo lo negativo siempre se acepta más rápido. ¿Y para qué decir los estereotipos? Hoy día fingimos un estilo de vida de placeres. ¿Y qué generamos en los adolescentes? Que ellos carecen de una identidad, quieren anhelar eso y cuestionan los esfuerzos que hace un papá por darle una buena educación. ¿Por qué? Porque una persona de la misma edad de ella, con el mismo color de pelo, con el mismo color de piel, anda en una gira en Europa y ella tiene que estar en clase ahora. Mira, la otra niña a los 15 años ya conoce Francia, se está sacando una selfie en ¿cómo que se llama la cosa esa grande? Esa, la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, o el Arco del Triunfo, o cualquier otro monumento, el Taj Mahal, por allá por la India, y yo aquí estudiando biología y ni me gusta biología. ¿Por qué? Porque en tiempo real están viendo todo esto. Y nadie está depresivo en redes sociales, pues, hermano. No hay ni un feo en redes sociales. Hasta yo salgo bonito de repente, porque de 1000 fotos como en una va a salir un poco decente, digo yo, algo. Todos salimos bonitos. Somos modelos por redes sociales. Entonces, la era de la informática también lleva a hacerle culto a la apariencia. Y con todo esto tienen que lidiar estos jóvenes. Por eso es que se frustran rápido. Porque ahora viene lo otro, que es la era del exitismo. Hoy día es tan fácil llegar a la universidad que cuando un muchacho tiene un plan alternativo que no implica inmediatamente después de cuarto medio estudiar en una universidad o sacar un título profesional rentable económicamente, la sociedad lo acusa, la sociedad lo condena. Entonces, por un lado tienen a los motivadores que le dicen sigue tus sueños, persigue tus sueños, pero por otro lado tienen a la sociedad diciendo, oye, pero ese sueño no te va a dar esto. Entonces dicen, ya, ¿qué hago? ¿Lo que me gusta o lo que me hace ganar dinero?
Entonces hoy día tenemos mucha gente frustrada que básicamente hace lo que le genera dinero, pero no es lo que le gustaría hacer. Nosotros ya estamos resueltos ya con eso. Algunos dicen, no, ya pasó mi tiempo y listo. Nos conformamos, nos resignamos. Somos amigos de la resignación. Pero ellos que están en la época de consolidar sus metas, ellos son los que están afectados. Entonces, hermanos, a veces nosotros desde la casa les generamos esta presión. Hermanos, y basta con que ese hijo suyo, ese nieto suyo, sea el primero o el segundo nieto, no sea el segundo nieto o el segundo hijo, ya va a tener una presión, sobre todo cuando el primer hijo, como fue mi caso, sin mayores recursos, queda en la Universidad de Concepción, la mejor de la región, queda en medicina, y en sus primeros años todos profetizándole que iba a ser médico, y sale médico, y trabaja de médico, y es buen médico. ¿Eso era suficiente para que un cabrito que nadie le profetizó que iba a ser fonoaudiólogo y que iba a durar como 10 años a sacar la carrera, comenzar a tener sus crisis, pues, hermano? Entonces yo hablo con mucha conciencia porque esas son cosas que yo viví. Ahora fueron cosas que Dios permitió por el lugar en el que estoy ahora. Si a mí me hubiesen dicho que yo iba a estudiar en la universidad para ser pastor, probablemente yo hubiese arrugado la nariz y demostrando incredulidad. Pero hoy día estamos viendo de alguna manera que no solamente soy yo, hay un montón de pastores que Dios está llamando desde el ámbito profesional, algunos conviviendo ambas áreas, otros Dios nos ha estado llamando a tiempo completo, pero es por razones muy puntuales que ahora las estamos viendo. Es por el roce que el Evangelio debe tener de ahora en adelante. Por lo tanto, hermanos, debemos analizar nuestro estilo de crianza. Dese el tiempo al menos de decir, ¿me habré equivocado en algo? ¿O me estoy equivocando en algo? Usted solo. No se lo pregunta a nadie, porque si yo le aseguro que si se lo dice a alguien, esa persona le va a imponer su experiencia, y sobre su experiencia le va a decir si se equivocó o no. Sin embargo, esa pregunta yo prefiero que sea contestada por el mismo Dios. ¿Por qué? Porque es el único que nos va a dar la mejor respuesta, y no solamente nos va a decir te equivocaste en esto, sino que nos va a dar el camino. Amén. Hermanos, no debemos ser ni sobreprotectores ni sobreexigentes, pero tampoco debemos ser ni pasivos ni permisivos. El lenguaje de que yo quiero ser amigo de mis hijos no puede estar en un papá cristiano. Ni solamente exigirle lo académico y no exigirle a ese pequeño o a ese adolescente que así como cumple en el colegio, ya, usted me cumple en la iglesia. Porque si no vamos a tener mucho profesional que no tiene tiempo para Dios. Entonces usted se siente por un lado contenta por el tiempo, porque su hijo tiene un trabajo que le da rentabilidad, pero por otro lado pide oración continuamente en la iglesia porque su hijo no tiene tiempo para Dios. Pero eso podría haberse evitado en la crianza. Por eso, hermano, estamos todavía en el nivel de la prevención. Hay algunos de ustedes que todavía puede prevenir, no solamente con sus hijos, con sus nietos, incluso alguno con algún ahijado por ahí. Sé que algunos de ustedes han apadrinado a algunos niños
Y ustedes como padrinos también pueden tener una influencia en más de algún muchacho. Ahora llegamos a la parte de la intervención. ¿Qué pasa si llego a tener algún problema, pastor? Aquí voy a ir rápido. ¿Sí? Lo primero, hermanos, cuando un problema como el depresión, ansiedad, estrés genera problemas ya médicos, que tengo que llevar a mi hijo al médico porque está teniendo tiritones, está teniendo taquicardias, está por su ansiedad, ya no puede dormir y hay que empastillarlo para que duerma. O la depresión, lo único que lo mantiene es el psiquiatra, los medicamentos del psiquiatra. Lo primero, hermanos, desde la perspectiva pastoral, el amor. Ame a ese hijo. Y no digo que esto pasó porque usted no lo amara, sino que nunca se canse de demostrarles que sigue siendo hijo, a pesar de que se haya cortado las venas, a pesar de que haya intentado suicidarse, a pesar de que se haya automedicado y hubiese llegado al hospital por sobredosis. Ese hijo sigue siendo suyo. Y no se lo digo solamente por palabras de buena crianza. No, se lo digo porque Dios es así con nosotros. Nosotros continuamente fallamos. ¿Dejamos de ser hijos por eso? No, encontramos el perdón de Dios. Incluso no por fallarle dejamos de tener bendiciones. Por eso ese hijo no puede dejar de sentir que es hijo. Y si usted se llega a dar cuenta, haga todo lo posible, como el papá del hijo pródigo. Este muchacho viene tan arrepentido. No, pero se me cayó el que ya pasó ya. Gracias. Este hijo viene tan arrepentido que ni siquiera se siente hijo, porque dijo: hazme como uno de tus jornaleros. Entonces tengo que hacerle demostrar que nunca dejó de ser mi hijo. Entonces cámbienle la ropa, pónganle anillo, hagamos una fiesta, porque mi hijo, emocionalmente yo ya lo veía muerto, ahora es como que revivió. Si Dios es así con nosotros, que nuestro referente, nosotros debemos ser igual con nuestros hijos. Segundo, hermano, el perdón. Hay una generación que le costó mucho pedir perdón. Padres que no se atrevieron a decir: hijo, me equivoqué con tanta cachetada, con tanto palo. Creo que una cosa es el castigo, otra cosa es casi cansarse, porque algunos quedan exhaustos después de pegarle a los hijos. Sí, digamos las cosas claras. Hay algunos que tienen problemas de la espalda, no porque hayan tenido trabajos forzosos, sino porque los castigaban con el palo más duro, y ojalá hubiese sido con palo. Por lo tanto, el pedir perdón, hermanos, nos ennoblece. Por lo tanto, si ya hay un problema desatado, hay que pedir perdón, porque debemos reconocer que a veces nuestros estilos de crianza abren puertas de rencor en nuestros hijos. Abren puertas de rencor. A veces contra los papás, a veces contra la iglesia. Por eso es que hay muchos jóvenes que es reverente a Dios, pero no quieren ir a ninguna iglesia, porque tienen un rencor. Se formaron una imagen de iglesia que uno dice: ¿dónde está esa iglesia tan malvada? No, el papá se la hizo notar. El papá, la mamá, con sus comentarios en contra del pastor, en contra del predicador, en contra del justo oficial, le hizo formar esa imagen de iglesia. Por eso es que ahora nos cuesta tanto. Es como cruzar un portón, ni siquiera con tiburón, con diente de tiburón arriba, con alambre, pues, como si fuera una cárcel. Así tenemos que llegar a algunos hermanos para hablarles de Cristo. Tenemos que llevarnos hermanos,
Por eso, antes de todo, hay que pedir perdón. Porque cuando se abre puertas en nuestros hijos sobre el rencor, lamentablemente Satanás entra y domina su voluntad y sus emociones. Por eso es que hacen lo que hacen, aún no queriendo hacerlo. Y la súplica restauradora, no es lo mismo orar que suplicar. Acá hay un ingrediente más angustiante. Ya la súplica significa que necesito que el Señor venga con urgencia. Cuando usted tiene un dolor, y por favor pónganme, píncheme donde sea, pero algo que me calme el dolor. Bueno, la oración restauradora busca obviamente restaurar lo que esté roto. A veces es una relación rota entre la familia. A veces necesitamos restaurar nuestro autoconcepto de nosotros mismos. ¿Ya? Necesitamos restaurar el autoconcepto. Incluso debemos restaurar aquellos hábitos que en algún momento fueron innegociables, que de un momento para otro se relativizaron y hasta ahí quedó la oración de la noche, hasta ahí quedó la asistencia al culto, hasta ahí llegó la asistencia a la escuela dominical. Y no necesariamente hablo de los hijos. A veces la conducta, cuando el padre abandona esas conductas, genera un efecto directo en los hijos. Por lo que les tengo que decir ahora, porque también hemos abandonado nuestro sacerdocio como padres. De ahí radica todo. La prevención y la intervención, hermanos, demanda que nosotros seamos sacerdotes de nuestra familia. ¿De dónde viene el concepto de sacerdocio? Del tiempo bíblico. ¿Qué hacían los sacerdotes? Pedían perdón a Dios por los pecados de otros. Era con un animalito que los sacerdotes se traía, se mataba, y eso generaba que esa persona moría por las conductas, las faltas de otro. Y el sacerdote a su vez presentaba un sacrificio en nombre de todo el pueblo, una vez al año. Pero ese sacerdote oraba por los pecados de la persona que traía su animal. Ya, ser sacerdote significa que yo debo pedir perdón por los pecados de mis hijos. Y el mejor ejemplo de ello es Job. Mire, Job en los primeros versículos dice que él adoptó como una conducta, como en ese tiempo se pedía perdón por sacrificios, él decía, voy a presentar sacrificios si es que mis hijos pecaron. Estos bandidos pueden perfectamente mentirme. ¿Se portaron bien? Sí, papá. No les creo. Voy a ir a presentar sacrificios para que Dios no los castigue. Para que Dios no los castigue. Hay personas que tienen más temor al castigo de su papá que al castigo divino. Y eso significa que el temor a Jehová ya se fue. Por eso es que la labor del sacerdote, hermano, hace que nuestros hijos se conecten con Dios. No que me tengan respeto a mí. No vienen a la iglesia porque yo se los inculco. No, en algún momento tienen que venir a la iglesia porque ellos se convencieron de que los principios del papá son fieles. Porque si no, vamos a tener a muchas personas que cuando ustedes fallezcan van a admirarlas, sus hijos los van a admirar, pero van a vivir su vida sin ningún problema. Pero nuestra vida como padres debe ser inspiradora para los hijos. O sea, si mi mamá soluciona todo con oración, ¿a dónde tengo que ir yo? A la oración. Hermanos, los sacerdotes lideraban los momentos de búsqueda al Señor. Por eso que digo que para algunos hubo un tiempo en donde ya se apaga la tele, se ora y después el que quiera se acuesta. Sobre todo si son más grandes. Pero aquí a las 10 de la noche se ora. Se cambiará el horario de repente, pero no se tranza la oración. Y vea usted que cuando uno toma esa actitud, ¿qué pasa?
Cuando comienzan a pasar los problemas, casualmente coincide con que ya no es tan obligatorio la oración. Por eso es que Dios también tiene que restaurarnos en esa área, nuestra relación con Él. Y guiaban a los hijos en sus decisiones, hermanos. Yo no sé dónde nos cayó en la cabeza que mi hijo vea lo que quiere estudiar. Un muchacho que no sabe si le queda bien el color rojo o el azul. ¿Sus hijos saben qué vestirse todos los días? No. Salen con ropa deportiva con 0 grados. O a veces se ponen la casaca chiporro cuando están en verano. No saben vestirse y vamos a darle libertad para que tomen decisiones en su vida. Y ahí es donde el sacerdote debe decir, vamos a orar al Señor si tú quieres estudiar kinesiología. Porque Dios te llamó a ser cabeza y no cola. Si tú vas a andar dando rebote allá, tú vas a provocar que se burlen de ti y se burlen del Evangelio. ¿Quieres eso? No, ya, entonces oremos primero. Hermanos, en el tiempo antiguo, los patriarcas incluso oraban e intercedían por sus esposas. Si no me cree, vaya a la historia, cómo Abraham elige esposa para Isaac. O sea, incluso tenemos que guiar a sus hijos en sus decisiones de vida sobre todo. En una casa de un papá cristiano no se puede solo avisar, papá voy a salir, ya listo. No. A mí bastó con que una vez me dijeran, no, tú no sales. Y el Señor me libró de una tremenda situación que podría haber vivido. Porque a todos los otros que le dieron permiso eran jóvenes activos de la iglesia, y después de ese viaje no vimos a ninguno más en la iglesia. Casualmente. Y todos eran jóvenes cristianos. Entonces, hermanos, el papá cristiano es autoridad en la casa. Usted no es, el hijo no elige qué día va o no va a la iglesia. Su hijo no puede elegir si va a la escuela dominical o va a básquetbol. Esa decisión la toma usted y usted dosifica las cosas. Porque el problema es que si usted permite eso, usted va a tener que acompañar a básquetbol. Pues entonces no solamente perdemos al niño, perdemos a toda la familia que no viene a la iglesia porque el niño está en básquetbol. Y a veces los niños no son, algunos somos re malos para el deporte. Pero porque somos los más fieles en la cuota del club deportivo, nos dejan jugar. Solo por eso nos ponen ahí ya hay que ponerlo de suplente de aguatero. Claudito es re malo para el fútbol, pero por último hasta el día con las cuotas. O el primero que pagó la camiseta, hay que ponerlo. Pero esa carrera que mi papá y mi mamá y mis abuelos y mis padrinos lo saco de una vigilia, por ejemplo. Somos nosotros quienes guiamos a nuestros hijos, hermanos. Y quiero terminar haciendo una alusión. Varios años me dice, mamá, es que hoy día yo quiero ir a jugar a la pelota, un día sábado después de dominical.
faltas nunca en la escuela dominical. Pero, no sé, creo que iban a hacer como algo especial, qué sé yo. Y me dice, pero es que mamá, es que yo nunca falto, que por favor, y qué sé yo. Y el papá llega y le dice, ya, no vaya a la escuela dominical hoy día, pero de aquí el resto del mes, que era del primer sábado, era eso, de aquí el resto de días sábado de escuela dominical, tú no puedes faltar. Y él llega y dice, ya, ok, ya sí. Negociamos esa parte, pero yo todavía no venía a la iglesia y para mí era súper, ¿cómo tomo la decisión? ¿Qué hago en esos casos? Porque si yo lo miro, por ejemplo, él es niño, él también quiere hacer otras cosas aparte de la iglesia, porque hasta el momento nosotros no tenemos la obligación de decirle a la Agustín, no, tú tienes que ir a la iglesia el día viernes, el día domingo, no. Él sabe los días de culto y sabe que hay tiene responsabilidad y solito cumple con eso. Pero en ese momento, cuando él se creía futbolista, no era muy bueno, pero le encantaba la pelota. Entonces, ¿cómo? Lo que dije no fue por Agustina. ¿Cómo manejamos esas cosas? Lo primero, ¿qué motiva a Agustín a ir a jugar a la pelota? Porque hay algunos que toman eso como una vía de escape. Para no ir a la escuela dominical. No hablo del caso, quiero generalizar. ¿Ya? ¿Qué motiva a este muchacho a buscar una actividad extraprogramática? ¿De verdad tiene talento? Porque en el caso mío, mi papá incluso me permitió hasta participar en otra iglesia apoyando musicalmente. Pero porque él sabía que yo tenía habilidades musicales. Y además que estaba en otra iglesia, tampoco estaba con los mormones, ni estaba con los Hare Krishna, ni haciendo yoga. ¿Ya? Lo segundo, él no define sus prioridades, las definen los papás. Así como él no decide cuándo estudia, ni a qué hora se duerme. Lo que hizo el papá en ese sentido está muy bien, ya. Hoy día usted no va a ir, pero la próxima, todo el resto de sábados del mes, usted tiene que ir. Una forma para que él sienta que él tiene a veces derecho a opinión, pero a veces esta generación siente que todo se le tiene que consultar. Y por último, ustedes como padres, todos nosotros como padres, recuerden que toda decisión va en cuanto a su resguardo espiritual primero. ¿Cuántos niños de ahí son cristianos? ¿Cuántos papás de ahí son hermanos fieles a la iglesia? Probablemente la mayoría sea no creyente. O probablemente sean personas que no están vinculadas a ninguna iglesia. O si están, es solo membresía. Sobre todo cuando un papá tiene testimonio de que su hijo tiene un llamado especial de parte del Señor. Que todos lo tenemos, solamente que algunos es más notorio que otros. Debemos tener filtro aún en esas cosas que parecen inofensivas. Porque el trabajo de Satanás siempre comienza por algo inofensivo. Pero después, mamá, es que me pusieron ahí de central y un campeonato y es en esto. Mamá, ves que ahora vamos a tener que ir a Ñuble y todo el fin de semana. Y mamá, es que ahora esto otro. Entonces, una cosa lleva a la otra. Entonces, ahí no digo que se tenga que decir a todo que no, o que a veces se tenga que tener miedo para que mi hijo adolescente no le den los chuquis y se me resbale y se me descontrole, porque en todo tiempo el papá tiene el control. Y ahí es donde debemos reforzar nuestra identidad como padres. No podemos rebajarnos las discusiones con ellos. No, usted no está en condiciones de hablar, vaya a su pieza, cuando se calme hablamos. Pero si yo caigo si ella me grita y yo le grito más, me caí a su nivel. ¿Ya? Entonces, yo siento que estos tres principios tienen mucho que ver con eso. ¿Ya? Y hermano, el resultado va a ser lo que más nos va a ayudar.
Yo podría hoy día, si mis papás me hubieran estimulado en la música, yo probablemente hoy día no estaría aquí en la iglesia. Yo estaría siendo concertista en Santiago o de estos músicos bohemios que van de bar en bar, sin familia, con 3 hijos de 3 mamás distintas, porque así es el rubro, pero ganando $1.000.000. Bueno, ¿qué eligieron mis papás? No separarme de la iglesia porque algún propósito yo tenía. Y sobre todo cuando hay un propósito, y usted lo sabe, cuando tenga conciencia de su hijo, dígaselo. Porque eso, más temprano que tarde, va a influenciar hasta en las decisiones de él. A mí me podrán decir todo lo que quieran, pero yo nunca busqué una polola fuera de la iglesia, precisamente porque mi mamá goteaba todas las veces: hijo, tú tendrías que estar muerto ahora. Tú quedaste en mis brazos muerto. Yo te vi cuando perdiste el color y vi también cómo lo recuperaste en la vida y lo que Dios me dijo. Y eso te lo digo. Tocaban el tema y mi mamá me recitaba todo. Era cansador, pero eso influyó en mis decisiones. Por eso es que es importante aquello, hermano. Termino con un caso que aparece en Éxodo 10. Faraón, en este diálogo con Moisés, quería desligar completamente la responsabilidad de liberar al pueblo. No quería liberar al pueblo, porque Jehová endureció su corazón. Y en una de esas negociaciones viene y dice: ya, pero, a ver, ¿quiénes quieren ir? ¿Quiénes se quieren ir hacia el monte que quieren ir ustedes? No queremos ir nosotros, nuestros hijos, nuestra familia y nuestros bienes, que son nuestros ganados, nuestras vacas, porque queremos ir a adorar a Jehová al monte Sinaí. Ya, yo les autorizo que ustedes se vayan. Váyanse ustedes si quieren los adultos, pero sus hijos me los dejan. Sus hijos me los dejan. Y ese mensaje hoy día es más latente que nunca. Hermano, hoy día Satanás está pidiendo a las nuevas generaciones. No es casualidad que hoy día estén pasando muchas cosas en padres que con un solo permiso entró el flagelo de lo que sea: droga, homosexualismo, en fin. No les entreguemos nuestros hijos al enemigo. No se los entreguemos a nuestros hijos. Mis hijos están donde yo decido estar. Por eso, hermano, es que usted no puede decidir si sus hijos se bautizan o no. Eso no es una opción para ellos. Yo soy cristiana y tú sí o sí te bautizas. ¿Por qué? Porque yo sé el beneficio que es ser miembro de la familia de Dios. Eso no es opción para ti. Porque si no, que el hijo decida. Pero hasta 40 horas en un ambiente no cristiano, pues, hermano. ¿Para qué decir cuando llegan a la universidad? Las primeras clases de filosofía, los muchachos llegan desarmados en su fe. Hay carreras que los preparan para ser ateos, para ser anticristianos. Entonces, no les entreguemos nuestros hijos al enemigo. Y recuerde esto, y con esto voy a terminar: sus hijos son herencia de Dios. No es producto de su fertilidad, es un regalo de Dios. No es un producto del amor entre usted y su esposo o su esposa. No, son un regalo de Dios. Ese es el Salmo 127. Y en Deuteronomio dice: bendito es el fruto de tu vientre. O sea, tus hijos ya vienen bendecidos con el hecho de nacer. No se los regalemos tan fácilmente a Satanás. Usted tiene que pelear una batalla. Y la batalla hoy día es la depresión, la ansiedad, el estrés.
Partamos por mejorar nosotros, mostrarle a Cristo y verá que con todo lo que hemos hablado, usted se dará cuenta que algo Dios podrá hacer en ellos. No por lo que usted le está mostrando incluso, sino por lo que Dios puede hacer en ellos. Oramos al Señor, le invito a ponerse en pie. Dios eterno, te damos gracias por el inmenso honor, Señor, de poder ser ministrados por tu palabra. Te pido, Señor, que este mensaje haya caído en buena tierra y nos ayudes, Señor, a recordar y a vivir estos principios de la mejor manera posible, porque somos hijos tuyos, Señor, y tú no quieres que nos desviemos del camino que has trazado para nosotros. Bendigo a cada hermano, hermana, matrimonio, parejas que hoy día están en este día escuchando este mensaje, que tú en el momento preciso les puedas, Señor, hacer sentido todo lo que hoy día hemos hablado, para que el día de mañana, Señor, en unos par de años más, esta enseñanza se traduzca en que no tengamos que perder generaciones de jóvenes entregadas, Señor, a los vicios, a la mundanalidad, Señor, cuando perfectamente ellos tienen un propósito en ti y preferimos verlos acá desarrollados que ante cualquier otra cosa, Señor, que el mundo les puede ofrecer, pero a cambio de un vacío espiritual. Señor, te pedimos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.